Vamos a ver ahora cómo, a partir de la teoría de la relatividad especial o restringida y de la fuerza eléctrica entre dos cargas positivas, Q1 y Q2, teniendo en cuenta la movilidad de esas cargas, vamos a encontrar la fuerza magnética entre ellas. Para ello vamos a utilizar los dos sistemas inerciales que hemos venido usando anteriormente, el O y el O' con los ejes paralelos, el O' con su eje X' coincidente con el eje X del O, y el sistema inercial O' se mueve con la velocidad v en la dirección y sentido de las X positivas. Vamos a aplicar el proceso a un par de cargas, como digo, Q1, Q2, y vamos a estudiar dos casos. En el primer caso, la carga Q1 se mueve con una velocidad v. Y la carga Q2 está en reposo, en el sistema O. Entonces solo habrá fuerza eléctrica. El segundo caso es las dos cargas en la misma posición, pero se mueven con velocidad v las dos, la Q1 y la Q2. En este caso sí habrá fuerza magnética, además de la eléctrica. Y por diferencia de la fuerza que se ejerce sobre Q2, en el caso segundo, menos la que se ejerce sobre Q2 en el caso primero, vamos a obtener la fuerza magnética. Partiremos de la ley de Coulomb, que da la fuerza eléctrica entre dos cargas, Q1 y Q2, que vamos a considerar que son positivas, por lo tanto la fuerza será de repulsión, y según la ley de Coulomb, la fuerza F que ejerce la carga Q1 sobre la Q2 es igual a 1 partido por 4pi, permitividad del vacío, estamos en el vacío, por el producto de las cargas por el vector R, que va de la Q1 a la Q2, partido por su módulo al cubo. Esta fuerza es aplicable siempre que las dos cargas estén en reposo y sobre la carga que se mueva, estando la otra en reposo. O sea, se ha demostrado experimentalmente que cuando una carga, una de las dos, por ejemplo la Q2, se mueve, estando la Q1 en reposo, se mueve con la velocidad que sea, no importa, por muy grande que sea, la fuerza F sobre la carga que se mueve la da la ley de Coulomb. Sin embargo, la fuerza que aparece en la carga que está en reposo no es exactamente igual. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el principio de acción y reacción no se cumple en este caso. La teoría de la relatividad lo demuestra, como vamos a ver ahora. Esto es otra contradicción sobre la teoría clásica, que ya conocemos. Bueno, pues vamos al primer caso del que hemos hablado. Suponemos que la carga Q1 se mueve con una velocidad v hacia la derecha. En el sistema inercial O, la carga Q2 está en reposo. La distancia entre las dos cargas es z. Suponemos que la carga Q1 está prácticamente
en el origen y la carga Q2 está a la altura Z. La fuerza Fz, en este caso, no es calculable directamente por la ley de Coulomb, porque la carga que se mueve es Q1, y como ya dije antes, la fuerza sobre la carga que está en reposo no es exactamente la que da la ley de Coulomb. Al contrario, sí, o sea que la fuerza que da la carga que está en reposo sobre la carga que se mueve, sí la da la ley de Coulomb. Entonces vamos a recurrir al sistema O'. El sistema O', que se mueve con velocidad v, la misma velocidad de Q1, la velocidad de Q1, como es v coincidente con la velocidad de O', en O' Q1 estará en reposo, o sea que visto desde O', Q1 está en reposo. Sin embargo, Q2 se moverá con velocidad menos v, hacia la izquierda, observado desde O', puesto que si se mueve hacia la derecha, con Q1, la Q2 observada desde O' se moverá hacia la izquierda. Eso es fácil entenderlo. Las dos distancias z y z' entre las cargas son exactamente iguales, porque como ya vimos, cuando una longitud es normal a la dirección del movimiento, en este caso a la velocidad v de O', en los dos sistemas inerciales las longitudes son exactamente iguales, o sea que se miden y dan la misma cantidad. Luego z es igual a z'. Bueno, pues entonces resulta que en O', la fuerza F'z sí se puede calcular con la ley de Coulomb, puesto que es aplicable a la carga que se mueve. En este caso, en O' se mueve la carga Q2 con la velocidad menos v. Luego, F'z, voy a poner módulo, porque el sentido ya lo conocemos y la dirección, será igual a 1 partido por 4pi epsilon sub 0, permitividad del vacío, por Q1 por Q2 y ahora por el módulo de R, que es z, partido por el módulo de R al cubo. Luego, esto es 1 partido por z al cuadrado. Vimos al final de la exposición que hicimos de la teoría de la relatividad cómo se transformaba la componente z de las fuerzas aplicadas a una partícula que se movía con una velocidad u' respecto del sistema inercial O'. Esa transformación de F'z a Fz se obtenía a través de esta ecuación. Fz era igual a F'z partido por la constante gamma, eso dividido por 1 más la componente según x' de la velocidad, o sea, u' sub x, vamos a llamar así, por la velocidad v del sistema inercial partido por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea que aplicando esta ecuación podemos calcular la Fz que estamos buscando, puesto que, como ya dije al principio, no es calculable directamente con la ley de Coulomb. La que sí es calculable es F'z, porque está moviéndose en el sistema O' y la que está en reposo es Q1. Luego entonces la carga Q2 en el sistema O
donde se mueve Q1 con velocidad v, se puede obtener a partir de esta expresión. ¿Cuánto vale U' sub x? La velocidad de la partícula, en este caso de la carga Q2 en el sistema O', vale menos v. Vamos a poner módulo con su signo menos v, porque va hacia la izquierda. Si sustituimos aquí, obtendremos que f sub z es igual a f'z, que tiene este valor que ya calculamos anteriormente, partido por gamma, y eso dividido por 1 menos U' sub x es menos v, luego aquí tengo menos v cuadrado partido por c al cuadrado. Gamma, como ya sabemos, es 1 partido por la raíz de 1 menos v cuadrado partido por la velocidad de la luz al cuadrado. Luego entonces fz es igual a f'z, el inverso de gamma es la raíz, luego entonces por la raíz de 1 menos v cuadrado partido por c al cuadrado, y eso partido por 1 menos v al cuadrado partido por c al cuadrado. Entonces de aquí obtengo el valor de fz, que es igual a f'z partido por la raíz de 1 menos v2 partido por c2. ¿Y eso qué es? Esto es la raíz de 1 menos v2 partido por c2. Esto es f'z por gamma. O sea que la diferencia entre la fuerza sobre la carga que se mueve y la fuerza que se ejerce sobre la carga en reposo la da el factor gamma. Bueno, pues aquí, como ya digo, no hay fuerza magnética, solo hay fuerza eléctrica, puesto que solo se mueve una de las cargas. Ahora vamos a este caso, en el que las dos cargas están en la misma posición. Q1 se sigue moviendo con la velocidad v, y lo que hacemos es aplicar la velocidad v también a Q2. La distancia sigue siendo la misma, z en O, z' en O', pero z igual a z', como ya vimos antes. En O', puesto que como O' se mueve con la velocidad v, ¿qué ocurre con las dos cargas Q1 y Q2? Pues que están en reposo, en O', en el sistema O'. Puesto que se mueve todo con la velocidad v, pues desde O', observada las dos cargas, están en reposo. Aquí, f'z sigue siendo la que da la expresión de Coulomb. O sea que en este otro caso, f'z, vuelve a escribir, es 1 partido por 4pi, permitividad del vacío, por Q1 por Q2 por 1 partido por z al cuadrado. Ahora bien, si yo aplico nuevamente esta expresión para calcular fz, que la voy a aplicar otra vez, en este caso, ¿cuánto vale U' sub x? La velocidad, la componente según x' de la velocidad de la carga Q2, que es donde estamos calculando f'z y queremos calcular fz. Esta carga aquí está en reposo. Si aquí está en reposo, U' sub x es 0. Y si U' sub x es 0,
si aplico esta expresión nuevamente, ¿qué me queda? Me queda que Fz es igual a F'Z partido por gamma. Como prima su x es 0, el denominador es 1. Bueno, pues ya tengo las dos fuerzas Fz. En el primer caso solo hay fuerza eléctrica y en el segundo caso hay fuerza eléctrica y magnética. A esta ecuación la vamos a llamar 1 y a esta 2. Bueno, pues entonces si aquí la fuerza eléctrica es exactamente igual que la que hay aquí, puesto que lo único que hemos hecho ha sido incorporar la velocidad de la carga Q2, porque en los dos casos se mueve Q1 con la velocidad v. Al incorporar la velocidad v en Q2, lo que añadimos a la fuerza eléctrica anterior es únicamente la fuerza magnética. Luego entonces la fuerza magnética, que vamos a llamar F sub m a g, la puedo obtener por diferencia entre la Fz del caso 2, que voy a poner así, menos la Fz del caso 1. Esa diferencia me dará la fuerza magnética. Bueno, pues vamos a operar y tenemos que la fuerza magnética es igual a F'Z, que es esta expresión, como ya vimos, por 1 partido por gamma, saco factor común, menos gamma. He sacado factor común F'Z en esta diferencia. Vamos a operar esta diferencia. 1 partido por gamma es la raíz de 1 menos V2 partido por C2 menos gamma, que es 1 partido por la raíz. Bueno, pues si operamos, estoy operando el paréntesis, lo que me queda es 1 menos V2 partido por C2 menos 1 partido por la raíz. El 1 con el menos 1 se va y me queda menos V2 partido por C2 por el inverso de la raíz de 1 menos V2 partido por C2, que es gamma. Luego entonces la fuerza magnética F sub m a g, obtenida a través de la teoría de la relatividad, será igual a F'Z, que es 1 partido por 4pi epsilon sub 0 por Q sub 1 por Q sub 2 por 1 partido por Z2 y por esta expresión, que es V2 partido por C2 y por gamma, con signo menos, que lo pongo aquí. El signo menos quiere decir que la fuerza magnética va en contra de la eléctrica. La eléctrica era positiva, hacia arriba, era de repulsión, en sentido hacia las zetas positivas, y la magnética va en contra. Entonces quiere decir que es una fuerza atractiva. Vamos ahora a aplicar la expresión de la velocidad de la luz en función de las constantes permitividad del vacío y permeabilidad del vacío. Eléctrica, permitividad, y magnética, la permeabilidad. C2
es igual a 1 partido por epsilon sub 0 mu sub 0. Si sustituimos aquí ahora, en esta expresión, ¿qué me queda? Me queda que la fuerza magnética F sub MAG es igual a menos, como el C2 divide, esto pasa al numerador, pues será epsilon sub 0 mu sub 0 partido por 4pi epsilon sub 0 por q sub 1 por q sub 2 por v2 partido por z2 y por gamma. Epsilon sub 0 y epsilon sub 0 se van. Pues lo voy a quitar ya. Y así escribo menos, que hay poco sitio. Luego me queda menos mu sub 0 partido por 4pi. Bueno, pues ahora voy a calcular la fuerza magnética de estas dos cargas cuando se mueven con la velocidad v las dos paralelamente, utilizando la ley de Biot-Savart y la de la fuerza a partir del campo. La ley de Biot-Savart define que el campo B en un punto, el campo B magnético, a partir de una carga, en este caso vamos a definir como carga fuente del campo la Q sub 1, con la velocidad v, se genera pues un campo magnético B que es igual a mu sub 0 partido por 4pi por q sub 1 por v vectorial r, siendo r el vector que define la posición del punto donde queremos calcular el campo, en este caso la posición de q sub 2 respecto de q sub 1, cuyo módulo, como ya vemos, es z, partido por r al cubo. Y la fuerza que se ejerce, que vamos a llamar F sub m, F sub m será igual a la carga Q sub 2, sobre la carga Q sub 2, por el producto vectorial de v, su velocidad, por el campo magnético B. Si sustituimos, teniendo en cuenta que el módulo del vector R es z, todos estos vectores son ortogonales y este producto al final es de un vector por otro vector ortogonal. Luego es el producto de los módulos. Lo único que pasa es que aparece un signo negativo. Y teniendo en cuenta que el módulo de R es z, si sustituimos, nos va a quedar que F sub m, ya voy a poner módulo con el signo menos que aparece, ya digo, por el producto vectorial que estamos utilizando, mu sub 0 partido por 4pi por q sub 1 por q sub 2, v y v aparece dos veces, v cuadrado, módulo de r, estamos hablando ya del módulo, partido por módulo de r al cubo, pues es z cuadrado en el denominador. Esta es la expresión obtenida a partir de las leyes experimentales. Bueno, pues vamos a ver qué diferencia hay entre las dos. Son los factores hasta gamma son iguales, menos la diferencia está en que la fuerza magnética obtenida a través de la teoría de la relatividad contiene el factor gamma. Bueno,
¿Qué ocurre? Pues que el factor gamma lo que añade es precisión. Para velocidades que sean mucho más pequeñas que las de la luz, gamma vale 1, luego las dos ecuaciones son exactamente iguales. A medida que la velocidad va aumentando, va siendo mayor, este denominador va siendo menor que 1, gamma va aumentando su valor sobre 1, mayor que 1, y la fuerza magnética obtenida a través de la teoría de la relatividad va siendo mayor que la obtenida a través de las leyes experimentales. Pero como vemos, salvo ese factor de corrección, coinciden las dos ecuaciones.